Estás a punto de conocer al hombre que fue la mayor promesa de Jesús y su mayor decepción. Imagina un pescador, Simón, hijo de Jonás, un líder natural, impulsivo, fuerte y ardiente, cuyo carácter era tan impredecible como el mar de Galilea. Un hombre que creyó caminar sobre el agua, pero se hundió en el miedo. Jesús lo miró y le dio un nuevo destino. Tú eres Pedro, la roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Fue una promesa increíble, pero Pedro aún no estaba a la altura. Su orgullo era tan grande como su devoción, y es este orgullo el que lo llevó a su fracaso absoluto. En la noche del arresto, acorralado por el miedo, la roca se desmoronó. 3 veces juró no conocer a Jesús, y el canto del gallo resonó como la sentencia de su total vergüenza. El hombre que iba a ser el pilar se convirtió en un traidor. Hoy vamos a recorrer la vida de Pedro, desde sus redes en Galilea hasta su destino final como mártir en Roma. Veremos cómo se enfrentó a sus propios miedos, cómo fue restaurado de una manera íntima y triple, y cómo dejó un legado eterno de fe. Pero te prometo algo, si te quedas con nosotros hasta el final de esta narración, no solo conocerás el milagro de su restauración en la playa, ni cómo 3000 almas se convirtieron por su primera predicación. Descubrirás el secreto esencial de su transformación, la única pregunta que Jesús le hizo 3 veces, la clave que borró su traición y lo convirtió de pescador miedoso a líder inquebrantable. Así que quédate atento, porque lo que vamos a narrar hoy no es solo historia bíblica, es la prueba de que tu mayor fracaso no define tu destino. Y te aseguro, la pregunta de restauración que Jesús le hizo a Pedro puede cambiar la manera en que enfrentas tu propio arrepentimiento para siempre. Simón no era un hombre de sutilezas, era un pescador del mar de Galilea, un hombre curtido cuyo carácter era tan volátil como el clima en el lago. Su vida olía a pescado salado y a redes húmedas. Junto a su hermano Andrés y sus socios, Juan y Jacobo, conocía el esfuerzo bruto de la subsistencia. Era un hombre pragmático, casado, con una casa en Capernaum y firmemente anclado en la realidad de la dura vida en el lago. Simón era un líder natural, pero su liderazgo estaba marcado por la impulsividad. Hablaba primero y pensaba después, una cualidad que lo definiría para el bien y para el error. El llamado irresistible. El primer encuentro fue a través de su hermano, Andrés, quien le presentó a Jesús de Nazaret. Pero el verdadero llamado, el que arrancó a Simón de su vocación, ocurrió después de una noche de fracaso total. Las redes estaban vacías, el trabajo había sido inútil y el cansancio era una losa. Jesús subió a la barca de Simón para predicar a la multitud. Al terminar, dio una orden que desafió todo el conocimiento de Simón como pescador. Bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón, pragmático y agotado, solo pudo responder con resignación profesional. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El acto fue de obediencia a la autoridad, no de fe. La red se llenó milagrosamente hasta el punto de romperse. La abundancia era tan repentina e irreal que en lugar de alegría por el botín, Simón sintió terror ante la presencia de lo sagrado. Cayó de rodillas ante Jesús, no por el pescado, sino por la revelación de la santidad. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, suplicó. Jesús, con una sonrisa que calmó el mar y el alma de Simón, le respondió con la frase que cambiaría su vida para siempre. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. En ese instante Simón el pescador dejó su barca, dejó su pasado y siguió a Jesús. En ese momento, Jesús le dio un nuevo nombre.
un sobrenombre profético que parecía contradecir completamente su naturaleza impetuosa, Cefas, que significa Pedro, la roca, la impulsividad y la autoridad. Durante los años del ministerio, Pedro se destacó por su doble filo, la devoción absoluta y la duda instantánea. Fue el primero en actuar, en hablar, en prometer y en fallar. Su fe lo llevó a intentar lo imposible. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas turbulentas, Pedro gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús lo invitó. Pedro dio los primeros pasos sobre el mar, sintiendo el milagro en sus pies. Pero al ver el viento fuerte, su fe se disolvió en el pánico. Comenzó a hundirse, gritando: «Señor, sálvame». Jesús lo tomó de la mano y le reprochó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa era la esencia de Pedro, un corazón valiente que se rendía ante el miedo en el momento crucial. La autoridad, sin embargo, lo acompañaba. Pedro fue dotado del poder para sanar y predicar. En un momento de gran prueba, Jesús les preguntó: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Pedro no dudó un instante. Su temperamento ardiente se canalizó en una verdad que definió la historia. Mis amados, busquemos en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La gran confesión y la promesa. Esa confesión fue el pináculo de su vida. Jesús lo miró y reconoció que esa verdad no había venido de la carne, sino por revelación divina. Entonces Jesús hizo la promesa que confirmaba su destino como el líder principal del grupo apostólico. «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos». Pedro se convirtió oficialmente en la roca, el cimiento humano de la nueva comunidad. Sin embargo, su impulsividad, sin ser aún refinada por el Espíritu, pronto lo traicionaría. Cuando Jesús comenzó a hablar de su sufrimiento y muerte, Pedro, tomando a Jesús aparte, lo reprendió, negándose a aceptar el camino del dolor. Jesús se volvió y le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». El hombre que acababa de recibir las llaves del reino era en un instante llamado Satanás. Este profundo contraste entre su potencial y su debilidad sentó las bases para el juicio final, la negación profetizada. Pedro, lleno de soberbia, prometió a Jesús que nunca lo abandonaría, sin saber que antes de que cantara el gallo, traicionaría a su maestro 3 veces. Pedro, la roca prometida, está a punto de desmoronarse. El hombre que prometió fidelidad hasta la muerte será acorralado por el miedo, y el gallo cantará 3 veces su vergüenza. La dolorosa caída de Pedro, la humillación que lo destrozó. Pero lo más importante, descubriremos el proceso de restauración íntimo y triple que Jesús tuvo para él, y cómo ese pescador fracasado, marcado por el miedo, se convirtió en el pilar inquebrantable de la iglesia, capaz de enfrentar el martirio con la mayor de las firmezas. El hombre que prometió fidelidad hasta la muerte y que recibió las llaves del reino, se enfrentó a su mayor debilidad en la noche más oscura de la humanidad. Jesús había sido arrestado. En el patio frío de la casa del sumo sacerdote, Pedro, el impetuoso, se acurrucó junto a una fogata con los siervos. 3 veces fue confrontado, 3 veces fue acusado de ser uno de los discípulos. Ante una simple criada, ante el miedo a ser reconocido y arrastrado, el hombre que Jesús llamó roca se desmoronó por completo. «No conozco al hombre», mintió con juramento por 3ª vez. Y en ese instante el gallo cantó. El sonido no fue solo una señal, fue el sonido de la profecía cumplida y el sonido de la total vergüenza. El texto sagrado dice que Jesús, que estaba siendo trasladado, miró a Pedro.
Esa mirada no fue de condena, sino de profunda tristeza y amor. Pedro salió del patio y la roca, rota, lloró amargamente. La negación triple había aniquilado su orgullo y su autoconfianza. La restauración en la playa. Después de la resurrección, el fracaso de Pedro lo llevó de vuelta a su antiguo oficio. «Voy a pescar», declaró, en un intento de volver a la vida simple que había abandonado. Sus compañeros, sabiendo que él era el líder, lo siguieron. Toda una noche de nuevo, sin pescar nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla. Después de otra pesca milagrosa, el verdadero trabajo comenzó. Alrededor de una fogata en la playa, Jesús abordó la herida de Pedro, no con juicio, sino con amor triple. 3 veces Jesús le preguntó a Simón: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Cada pregunta era una oportunidad para deshacer la traición en el mismo número. Pedro se entristeció por la repetición, pero su respuesta fue humilde y verdadera, sin la jactancia de su antigua soberbia. «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Con cada respuesta, Jesús lo restauró. «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». El pescador restaurado recibió el encargo de ser el pastor principal. Su liderazgo, ya no basado en la impulsividad, sino en el amor y el arrepentimiento, fue reconfirmado. El fuego de Pentecostés, la roca se manifiesta. La transformación de Pedro de hombre temeroso a líder inquebrantable se selló 50 días después. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los apóstoles. El pescador inculto y cobarde se puso de pie en medio del ruido de la multitud y la burla, y predicó el primer gran sermón de la era de la iglesia. Su voz era una trompeta de autoridad. Habló sin miedo a las mismas autoridades que habían crucificado a su maestro. El mensaje fue claro: el Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Su predicación fue tan poderosa que miles se compungieron de corazón. La gente preguntó: ¿qué haremos? Y Pedro, como la roca sobre la que se edificó la iglesia, respondió con la primera declaración de fe y llamado a la acción. Miremos en el libro de los Hechos 2:38. Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ese día, 3,000 almas se añadieron a la iglesia. La roca finalmente se había manifestado. Liderazgo y corona de mártir. Pedro tomó el mando de la iglesia naciente, actuando con la autoridad de las llaves que le habían sido prometidas. Caminó en milagros, curando al cojo en la Puerta Hermosa y confrontando a los líderes de Israel sin titubear. Su valentía fue total. Fue encarcelado y liberado milagrosamente. Enfrentó al Sanedrín y las amenazas de Herodes. El pescador se había convertido en el predicador que la profecía había augurado. Su vida culminó en el cumplimiento de otra profecía de Jesús: «Cuando seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Este fue el anuncio de su muerte. La tradición narra que, años más tarde, Pedro fue llevado a Roma para ser martirizado. Creyendo que no era digno de morir, de la misma manera que su maestro, el principal de los apóstoles, solicitó que lo crucificaran cabeza abajo. Su vida, que comenzó con la arrogancia de la autosuficiencia y se hundió en la negación, terminó en el acto de la humildad total. El hombre que dudó al caminar sobre el agua, caminó firme hasta su muerte, estableciendo un legado de fe inquebrantable. Simón cumplió su destino como el gran pastor, el pilar de la iglesia. Hemos recorrido la vida de Simón Bar Jonás, el hombre de la pasión, el orgullo y el fracaso rotundo. Si tienes un corazón sincero, te habrás identificado con Pedro.
Todos hemos prometido fidelidad en la euforia para luego traicionar nuestras convicciones en el frío del miedo. La historia de Pedro no es una biografía de éxito, es la biografía de la gracia incondicional. Piensa en esto. Pedro fue el discípulo que más falló, que fue llamado Satanás, que cortó una oreja y que mintió 3 veces. Sin embargo, terminó siendo el principal de los apóstoles, el que abrió la puerta del Evangelio. Su vida nos enseña que Dios no busca nuestra perfección, sino nuestra disponibilidad después del fracaso. La revelación del secreto esencial prometimos, revelarte la clave que borró la traición de Pedro y lo transformó en un líder inquebrantable. El misterio no está en el castigo, sino en la restauración. La clave está en esa conversación íntima junto a la fogata en la playa, donde Jesús le preguntó 3 veces a su discípulo. En Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El secreto esencial es este. Jesús no le preguntó, ¿por qué me negaste o juras que no lo harás de nuevo? No. Jesús ignoró el fracaso y fue directamente al corazón. Él le preguntó, ¿me amas? 3 veces para darle a Pedro la oportunidad de borrar cada negación con una confesión de amor. Esto transforma tu perspectiva del fracaso y el arrepentimiento. Tu fracaso no es final. Jesús nos enseña que el camino de regreso de la traición no es la autoflagelación, sino la reafirmación del amor. La única respuesta que Dios requiere de ti después de tu mayor error no es una promesa de perfección, sino una declaración humilde de amor. El propósito es restaurado. Después de cada Simón, ¿me amas? Jesús le dio una orden de liderazgo. Apacienta mis corderos. La restauración vino antes que el servicio. Él te recuerda que tu propósito no está atado a tu desempeño, sino a su amor que te restaura. Si has fallado, tu llamado sigue en pie. El hombre que se hundió por la duda, murió crucificado por la fe. El pilar que se rompió, se convirtió en la roca que sostuvo a la iglesia. La vida de Pedro es la prueba ineludible de que tu mayor debilidad será convertida en el testimonio de la mayor fuerza de Dios. Si esta historia de fracaso y restauración te ha tocado el alma y te ha dado esperanza para tu propio camino, no te detengas aquí. Mis amados, ayúdanos a llevar este mensaje de gracia a más personas que, como Pedro, creen que su error es demasiado grande y que su vida ya no tiene salida y que su pecado es tan grande que el Señor no los perdonara. Eso lo puedes hacer si te suscribes ahora mismo al canal y activa la campana para unirte a nuestra comunidad. Deja tu comentario y dinos qué piensas del llamado y la restauración de Simón. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que prueban que nadie está demasiado lejos del perdón de Dios. Oración que sella esta verdad en tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el testimonio vivo del apóstol Pedro. Gracias porque su debilidad nos muestra tu fuerza y su fracaso nos enseña tu infinita paciencia. Te pedimos por cada persona que escucha esta voz, Señor, por aquellos que han negado su fe o han fracasado en su llamado, que tu mirada de amor los alcance, tal como alcanzó a Pedro en el patio. Pregúntales hoy, ¿me amas? Y que ellos puedan responder con honestidad, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Restaura el propósito, restaura el llamado y convierte su dolor en el testimonio de tu gracia. Te pedimos que los bendigas a ellos y a sus familias con la firmeza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Jehová los guíe y les dé discernimiento para que puedan tomar buenas decisiones llenos de tu presencia. Te damos toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.